Buenos días, tardes o noches, depende de la hora a la que estés delante de la pantalla. Bienvenida o bienvenido a esta presentación que va a tratar del asunto de la resiliencia en el ámbito urbano. Pero antes de entrar en el fondo del asunto, me gustaría hacer algunas reflexiones que pueden ayudarnos a comprender mejor un fenómeno tan complejo y polifacético como es el de la ciudad. La primera idea que quiero poner de relieve, por su importancia, aunque raramente pensamos en ello, es que la ciudad es un órgano vivo. Aunque pueda parecer una exageración, cuando los humanos construimos ciudades, nos convertimos en una suerte de doctores Frankenstein, creando vida de algo que en principio es inanimado. Si lo pensamos bien, la estructura urbana recuerda mucho a la de un ser vivo, con su propio sistema circulatorio y nervioso. En esta imagen podemos ver la ciudad belga de Malinas, comparada con lo que es el músculo sartorio, o esta termografía, concretamente de la ciudad de Madrid, que nos puede recordar la neurona con su sinapsis. Aquí podemos ver lo que es el pulso de la ciudad, concretamente la isla de Manhattan, en función de la hora y el día de la semana, cómo fluye la población que vive en la periferia a trabajar a las oficinas o a los comercios y cómo a la hora del cierre de esto regresa a sus ciudades de origen. Las ciudades, como todo ser vivo, nacen, en ocasiones con la celebración de ritos y ceremonias fundacionales. En este caso podemos ver un cuadro que se encuentra en el Ayuntamiento de Zaragoza, de Emilio Gil Murillo, que representa precisamente la fundación de dicha ciudad. Zaragoza es una ciudad de origen romano y aquí podemos ver la pareja de bueyes que están arando lo que va a ser el perímetro de la ciudad sobre el que se construirá la muralla defensiva de la misma, en una ceremonia típicamente romana. O este otro cuadro que también se encuentra en el ayuntamiento de su ciudad, en el que vemos a Pedro de Mendoza fundando Buenos Aires en 1536. Si alguien piensa que lo de fundar ciudades es cosa del pasado, pues no tiene más que pensar en Brasilia, capital de Brasil, o en Canberra, la capital de Australia, que son ciudades bien recientes, de hecho no tienen ninguna de las dos más de 80 años. Las ciudades, cuando se dan las condiciones adecuadas para ello, crecen, prosperan y se desarrollan. Esta es una imagen del desarrollo urbano de Móstoles, pero vale para cualquier otra ciudad. Vemos cómo el espacio que ocupa en 1857, cómo se va desarrollando, ocupando cada vez más territorio, hasta 1963. Hoy en día, por supuesto, será mayor. Y también se reproducen cuando parte de sus habitantes emigran para fundar otras ciudades nuevas. Aquí podemos ver las colonias griegas en el Mediterráneo. Y otro tanto podríamos decir de las ciudades de nueva fundación en el Nuevo Mundo. Aquí vemos la Mérida española y la Mérida mexicana, pero bueno, podría ser el caso también de Guadalajara, de Valencia, de Valladolid, o en el caso de Estados Unidos, de Nueva Orleans o de Nueva York, todas ellas con una ciudad origen con el mismo nombre en el continente europeo. Y las ciudades también tienen crisis y enferman. Esta es una imagen de Detroit, cómo va perdiendo masa su trama urbana con la crisis. Detroit, de hecho, pasó de tener en 1960 2,5 millones de habitantes a tener poco más de 700.000 hoy en día. Una ciudad golpeada por la crisis. O este otro ejemplo, mucho más dramático, el caso de Roma, que pasó de tener más de 1 millón de habitantes en el Bajo Imperio Romano a tener menos de 50.000 tras las invasiones bárbaras.
Y cuando la crisis es intensa y profunda, las ciudades también mueren. Aquí vemos las ruinas de Pompeya, con el Vesubio al fondo. Otro ejemplo son los templos de las ciudades mayas, los únicos restos de aquellas ciudades que poblaron lo que hoy es la selva del Yucatán. Las ruinas de Angkor, en Camboya. El mundo está lleno de ciudades fantasmas que fueron y ya no son. Y si alguien piensa también que esto es cosa del pasado, pues que recuerde Chernobyl o Fukushima, dos ciudades que hasta hace bien poco estaban llenas de vida y que hoy están muertas. Este ciclo vital de los imperios en su caso, pero perfectamente válido para las ciudades, lo reflejó muy bien en su obra Thomas Kuhl, un pintor romántico de origen británico pero afincado en Estados Unidos, que pintó una serie de 5 óleos en los que refleja lo que él definió como el curso del imperio, que es la evolución desde su nacimiento a la muerte del imperio, pero como digo, bien válido para lo que es también la ciudad. En los 5 cuadros veremos como referencia este cerro. El primero de ellos es el estado salvaje, el segundo la juventud, Arcadia. En el tercero ya vemos la madurez de esa civilización. En el cuarto refleja la decadencia y la ruina. Y en el quinto la consumación, el fin de aquella cultura, de aquella civilización o de aquella ciudad. Veremos luego que esto en el fondo no es así, pero de momento vamos a quedarnos con esta idea. Las ciudades, como todo ser vivo, está sometido a un ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. La segunda idea que me gustaría transmitir es la de que las ciudades son centros de poder. En las ciudades se concentra el poder político, económico, cultural, religioso y militar también en tiempos de paz que tiene un Estado. La misma palabra civilización procede de civitas, ciudad en latín. Todas las culturas y todos los imperios que a lo largo de la historia han perdurado han tenido su origen en una o varias ciudades madre. Pensemos, por ejemplo, en Babilonia o en Roma. Y digo las culturas y los imperios que tuvieron una larga vida, como el romano o el español, heredero en muchos aspectos de este, porque al contrario que otros como el mongol, fueron imperios eminentemente urbanos. Sabían que el territorio se controla desde los centros de poder, que son las ciudades, y en consecuencia fueron grandes fundadores de ciudades. En esta imagen podemos ver la Zaragoza romana, con sus ejes centrales, el Cardo y el Decúmano, y su muralla trazada sobre los surcos, arados por los bueyes de aquel cuadro de Emilio Gil que hace un rato hemos visto. Otro ejemplo de colonización del territorio mediante la fundación de asentamientos es el de las bastidas, tanto francas como normandas, mediante las que unos y otros poblaron lo que hoy es el sur de Francia durante la Guerra de los 100 años. En este mapa podemos ver las bastidas más importantes del sur de Francia, sobre todo en lo que es hoy en día la Aquitania y la Dordoña. Y qué decir de las ciudades de nueva planta, desde las que el Imperio español gobernó todo un continente. En realidad, la conquista y colonización de América es el ejemplo más claro del triunfo de la ciudad sobre el campo. En los 100 primeros años desde el descubrimiento, no llegó a 100.000 el número de españoles que cruzaron el charco. Es imposible controlar y dominar un continente tan vasto como el americano con tan poca gente, y de hecho no lo hicieron. Se limitaron a controlar las ciudades que ya vivían en el Renacimiento y el Barroco
y cuyo poder e influencia irradiaba a un entorno en muchos kilómetros a la redonda que aún se encontraba en el Neolítico. En esta imagen podemos ver la ciudad de Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Y para quien nuevamente piense que eso de controlar el territorio circundante mediante la fundación de ciudades es cosa del pasado, aquí podemos ver un asentamiento judío en Cisjordania. De hecho, aquí tenemos un mapa de todos los asentamientos judíos en dicho territorio, ninguno de los cuales tiene más de 60 años. Como vemos, el territorio se sigue dominando y controlando desde estos centros de poder que son las ciudades. En unos casos crecen y prosperan hasta llegar a convertirse en grandes urbes, como es el caso de Nueva York o Buenos Aires, y en otras quedan reducidas a sus límites originales, como la mayoría de las bastidas francesas o los asentamientos judíos de Cisjordania. Pero la intención de controlar un territorio y sus recursos mediante la creación de ciudades es la misma. El poder se concentra en las ciudades, pero es que además las ciudades tienen cada vez más poder. La brecha entre el campo y la ciudad, lejos de reducirse, continúa creciendo. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un crecimiento acelerado y generalizado de las ciudades que tienden a concentrar cada vez más población, más riqueza y más recursos como el conocimiento, la cultura, en definitiva, más poder. Mientras a mediados del pasado siglo la población urbana suponía poco más del 30% del total, hoy en día más de la mitad del planeta vive en ciudades, y se calcula que para mediados de siglo 3 de cada 4 personas vivirá en entornos urbanizados. Las ciudades, como los estados, no tienen amigos ni enemigos, tan solo tienen intereses. Intereses que les llevan a veces a colaborar y otras a competir entre ellas para atraer recursos tales como el turismo, inversiones, capitales, cultura y conocimiento, que en definitiva, además de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sirven para incrementar su prestigio y su poder. Como en la antigua Grecia o la Italia del Renacimiento, están volviendo a surgir y a prosperar las ciudades-estado. Singapur, Hong Kong, Qatar, Dubái o Luxemburgo en Europa son ejemplo de ciudades modernas y dinámicas que de hecho o en la práctica funcionan como estados. Pero incluso aunque las ciudades no constituyan un estado propio, las principales a escala mundial, las que se conoce como ciudades globales, ya generan su propia diplomacia y construyen y promueven su propia imagen o marca. Marca de ciudad que en el mercado del prestigio internacional cotiza en muchos casos por encima de la marca del propio país. Siendo como son las ciudades los lugares en los que se concentra el poder y desde los que se controla y gobierna un territorio, es lógico que desde su origen hayan sido objeto del deseo y de la codicia humana. Otras culturas o civilizaciones han intentado y en muchas ocasiones conseguido conquistar y someter las urbes enemigas mediante distintas estrategias, como la astucia o el engaño, la persuasión mediante la negociación, el soborno o el chantaje, o la pura y simple fuerza bruta. Fuerza que cuando se ha llevado al extremo de destruir la ciudad, lejos de debilitar, ha fortalecido a los defensores, tanto en sus estrategias, aquí vemos una imagen de la batalla de Stalingrado, librada entre las ruinas y escombros que facilitaron la Rats Creek o guerra de ratas practicada por los soviéticos, o los Carper Bombers o bombardeos en alfombra de los aliados sobre las ciudades alemanas, que en lugar de minar la moral y la voluntad de resistencia de sus poblaciones, sirvieron para todo lo contrario. Quizás por eso, cuando hoy en día se pretende tomar por la fuerza una ciudad, se está volviendo a las viejas tácticas de sitiarla y rendirla, cortándole los suministros antes que destruirla completamente. En esta imagen vemos lo que fue la evacuación de civiles en Alepo en la actual guerra de Siria.
Otra estrategia combinada con las anteriores, destinada a rendir y someter las ciudades, es la económica, cortando sus redes de suministro y abastecimiento. Aquí podemos ver el bloqueo de un puerto francés por parte de la flota inglesa, y como donde las dan las toman, también los británicos han sufrido este tipo de guerra, cuando los U-boats alemanes se dedicaban a hundir los barcos mercantes que abastecían las islas durante la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Al final, el objetivo de este tipo de guerra, cuya variante actual e incruenta sería la guerra económica, con sus tasas, aranceles y embargos, es forzar la escasez y carestía, sobre todo de los artículos de primera necesidad, favoreciendo revueltas y tumultos que obliguen a claudicar a los gobiernos. Otro tipo de guerra, en conjunción con las anteriores, pero que gracias a las nuevas tecnologías está cada vez más presente, es la de la propaganda y la desinformación. Desde la vieja leyenda negra hasta los fakes, bulos o mentiras de esta época de la posverdad en que vivimos, la propaganda intenta dirigir el sentimiento y voluntad de las masas para favorecer los objetivos de quienes la financian. Aquí podemos ver una caricatura liberal de las guerras carlistas con el típico cura trabucaire y a estos representados como borregos. O esta otra, explicando en viñetas los pasos del adoctrinamiento o lavado de cerebro y que más o menos inciden lo mismo. Los medios de comunicación, incluso los públicos, pocas veces son fieles a su obligación ética de informar con veracidad y neutralidad. Con demasiada frecuencia incluyen las noticias un sesgo tendencioso en sintonía con la ideología de sus dirigentes, ya sean gobiernos o empresas. Como dice el refrán, las peores mentiras son las medias verdades, y de estas hay muchas en los informativos. El poder de la imagen. ¿Quién no conoce esta famosa foto de las revueltas de Tiananmen en 1989? Las imágenes icónicas como esta y tantas otras actúan directamente sobre nuestras emociones. También son susceptibles de manipulación y, de hecho, muchas se manipulan y falsean, y desde que existe Photoshop mucho más. O se crean ex profeso también para emocionarnos o indignarnos como un elemento más de la guerra propagandística. Además, las facilidades que nos dan las nuevas tecnologías nos han convertido a todos los que disponemos de un teléfono móvil en potenciales periodistas. Las imágenes y sonidos que grabamos, manipulados o no, pueden dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos, lo que ha contribuido a debilitar enormemente el control de los estados y la influencia de los medios oficiales en la sociedad de masas. Seguramente el poder, al menos en los estados democráticos, nunca ha sido menos poderoso que en nuestro tiempo. Otro tipo de guerra, con su origen en la Segunda Guerra Mundial, es la guerra electrónica, que ha evolucionado hasta llegar en nuestros días a lo que conocemos como guerra cibernética o ciberguerra. La mayoría de la gente aún no es consciente de lo enormemente vulnerables que somos como consecuencia de nuestra ya enorme y creciente dependencia tecnológica a este tipo de ataques. El ciberterrorismo y la ciberguerra han llegado para quedarse. De hecho, hoy en día hay más especialistas en informática trabajando tanto para estados como para empresas en programas espía, virus, gusanos y malware en general que los dedicados a la ciberseguridad. Un ataque terrorista a infraestructuras y servicios puede colapsar una ciudad. Y no digamos ya si además se combina con otro tipo de ataque más convencional, como puede ser un atentado terrorista. Imagínese por un momento que un virus informático impide el acceso o destruye la base de datos de la seguridad social y además anula los sistemas de comunicación de emergencia 10 minutos antes de un atentado como el de las Torres Gemelas o el 11M en Madrid. El terrorismo, una evolución también, adaptada al ámbito urbano, de lo que era la antigua guerra de guerrillas. Un tipo de guerra informal o irregular, conocida como asimétrica,
dada la disparidad de fuerzas en la que la parte a priori más débil se camufla o se esconde y golpea y huye sin presentar batalla. Al contrario de lo que en principio pudiera suponerse, la guerra terrorista no es una guerra sin frentes. De hecho, el frente en este tipo de guerra, aunque desdibujado y no muy bien definido, es enorme. Se trata nada más y nada menos que de los espacios y edificios públicos de nuestras ciudades. Plazas, paseos, avenidas, estaciones, estadios o aeropuertos constituyen el campo de batalla de la guerra terrorista. Y las guerras las gana quien domina y ocupa con su presencia el campo de batalla. Si lo hace el miedo, los terroristas ganan. Por ello, no hay una actitud más cívica y resiliente, ni nada más importante que tragarnos ese miedo, echarle coraje y volver a ocupar, como pacíficos ciudadanos cuanto antes, aquellos lugares en los que se haya producido un atentado. La guerra terrorista no es la única que se libra en los espacios y edificios públicos. También la subversiva y revolucionaria lo hace. Las revoluciones no las ganan las mayorías silenciosas e invisibles. Lo suelen hacer las minorías siempre que sean lo suficientemente grandes y estén motivadas como para imponer su presencia y la de su ideología en el espacio público, en el físico y hoy también en el virtual. Y en este caso la presencia simbólica es tan importante como la física. Un ejemplo de esa lucha por el control simbólico del espacio público lo podemos ver en el caso de Cataluña, con los lazos y cruces amarillas que los independentistas plantan en parques, plazas y playas, mientras que los constitucionalistas, bastante menos movilizados que ellos, se dedican a quitarlas o a colocar sus banderas y símbolos en ventanas y balcones. En este caso, presencia doblemente simbólica, en la Casa Baltó de Gaudí nada menos. Este tipo de guerra híbrida, cada vez más compleja, aunque por lo general menos cruenta, a la que hoy en día nos enfrentamos, ¿ha conducido a que la defensa tradicional de nuestras ciudades, sus viejas murallas, dejen de tener sentido? Pues no. Quizá murallas históricas, como esta de Ávila, convertidas en atracción turística y recuerdo del pasado, hayan dejado de tenerlo. Pero las murallas, como la guerra, también han evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos. Y la realidad es que están más presentes que nunca. Aunque ya no defiendan propiamente ciudades, sino más bien los límites en los que dos sociedades con distintos modelos cultural, político y económico chocan entre sí. Aquí podemos ver el moderno muro que Israel ha construido en su frontera con la Cisjordania. O este otro, con el que Trump pretende frenar la inmigración ilegal procedente de Centroamérica. ¿Y qué decir de las modernas murallas, aunque ya no sean de piedra, que los españoles, con el mismo objetivo de evitar la invasión de nuestras plazas africanas, hemos levantado en torno a las ciudades de Ceuta y Melilla? Las murallas ya no delimitan necesariamente el perímetro de la ciudad. En ocasiones la parten por la mitad, como fue el caso de Berlín, dividida en dos por el telón de acero durante la Guerra Fría. Y este tipo de barreras internas, en ocasiones físicas y en otras virtuales, que parten en dos ciudades en las que las diferencias entre ricos y pobres son muy acusadas, está empezando a ser cada vez más frecuente. Aquí vemos una imagen de la ciudad de Lagos, en Nigeria, en la que es el río el que hace de muralla separando el barrio pobre, donde la gente vive hacinada, de aquel en el que los ricos tienen más espacio y, en consecuencia, hay también más áreas verdes. O esta otra de la periferia de Nueva Delhi, en la India, en la que la muralla no es física sino virtual, pero en la que claramente podemos ver también la diferencia entre la zona rica y la pobre. Como antes he mencionado, para mediados de este siglo, más del 75% de la población del planeta vivirá en ciudades. Pero solo si entendemos como tales
también los suburbios, arrabales y periferias precariamente urbanizadas, con falta de servicios y equipamientos e infraestructuras, en las que residirán en guetos y hacinado más de la mitad de ese porcentaje, en contraste con centros urbanos bien conservados, equipados y mantenidos, que como consecuencia de la gentrificación también serán cada vez más elitistas. Disturbios y revueltas como los de las banlieues parisinas o los de los barrios marginales en Los Ángeles y tantos otros irán creciendo en frecuencia e intensidad, y sobre todo en las grandes ciudades, a menos que gobiernos e instituciones comiencen desde ya a adoptar las medidas necesarias para evitarlo. Bien, he querido empezar por exponer los riesgos y amenazas debidos a la maldad y la voluntad humanas, porque aunque en muchos casos, como en el de la guerra, que ha evolucionado de su forma convencional hasta formas más complejas como la guerra híbrida, que engloba en sí misma el conjunto de guerras que acabamos de ver, las ciudades desde que existen han estado preparadas y han sabido defenderse con mayor o menor fortuna de este tipo de ataques. Lo que sin embargo las ciudades no han empezado a hacer hasta hace relativamente poco es prepararse para reducir el impacto y responder adecuadamente a otro tipo de riesgos y amenazas que, o bien eran desconocidos, como lo que hemos dado en llamar externalidades negativas derivadas de la propia actividad humana, como la contaminación, los accidentes o los derivados del cambio climático y sus consecuencias, o si eran conocidos, pero se atribuían a los caprichos o a la voluntad divina, generalmente castigos debidos a nuestra maldad o nuestra soberbia, y contra los que no se podía hacer otra cosa que rezar e implorar el perdón divino. Hoy sabemos que las fuerzas de la naturaleza y la propia actividad humana tienen mucho más que ver con este tipo de riesgos y amenazas que la voluntad divina. Y en consecuencia, hemos empezado a estudiarlas con curiosidad científica, buscamos sus causas, las medimos y establecemos registros como el de la imagen que nos permiten establecer intensidades, frecuencias y tendencias que nos ayudan a prevenirlas y a enfrentarlas. Todo ello nos ha llevado a replantearnos esa visión lineal del ciclo vital de las ciudades, con su nacimiento, juventud, madurez, decadencia y muerte, tal y como veíamos reflejada en la obra de Thomas Kuhn. Para entender la ciudad más bien como algo más parecido a una colmena o un termitero, un organismo vivo también, pero extremadamente complejo, en el que miles o incluso millones de seres vivos interactúan unos con otros en un equilibrio precario e inestable, siempre al borde del caos. Bajo este punto de vista, los riesgos y amenazas forman parte del propio sistema, y las crisis son algo cíclico, periódico y recurrente, y por tanto estadísticamente predecible. Podemos saber, por ejemplo, que cada 10 años en un bosque concreto se produce un incendio, porque llevamos un registro de muchos años que así nos lo indica. Lo que ignoramos es en qué momento dentro de ese periodo ocurrirá el incendio y la magnitud que alcanzará. Lo podemos detectar pronto y controlarlo fácilmente, o por el contrario, verse favorecido por meses de sequía y fuertes vientos que lo conviertan en algo terrorífico y devastador. Dependerá, por tanto, de la naturaleza e intensidad de la crisis a la que se vea sometida, que la ciudad, al igual que ocurre con una colmena o un termitero, pueda recuperarse o no. Con el fin de reducir el impacto de estos riesgos y amenazas que conocemos como recurrentes y catastróficos, establecemos registros de seguimiento y medición, así como protocolos de alerta que se activan cuando se superan unos límites, como ocurre, por ejemplo, con el tráfico y la contaminación. También creamos códigos y normas de obligado cumplimiento en la construcción, como las de protección de incendios o la antisísmica, destinadas a reducir el riesgo y minimizar los daños, cosa que en buena medida consiguen. Está demostrado que incendios y terremotos de menor intensidad en países y ciudades que no cuentan con normativa ni control en este sentido
han producido daños mucho mayores que otros de magnitud mayor acaecidos en lugares donde sí la tienen. La meteorología, así como los satélites y sistemas de alerta temprana, también pueden ayudar a prevenir y evacuar a tiempo zonas costeras expuestas a inundaciones y tsunamis. Las sequías y hambrunas que llevan aparejadas son otras de las crisis a las que periódicamente debemos hacer frente y que como consecuencia del cambio climático irán creciendo también en frecuencia e intensidad. Y aunque los desplazamientos que provocan aún siguen siendo en su mayor parte internos, del campo mucho más sensible al cambio climático, a las ciudades del propio país, no tardaremos en ver, ya lo estamos viendo de hecho, cómo buena parte de ese flujo de refugiados climáticos se desplaza también hacia Europa. Pandemias y crisis sanitarias como la gripe aviar o el ébola también se ven favorecidas por el cambio climático y la globalización que permiten a virus y especies transmisoras viajar y prosperar a continentes antes inmunes a estos. Afortunadamente, hoy en día los avances en medicina y la capacidad y preparación de los equipos de especialistas en hospitales y emergencias nos permiten reducir mucho el impacto y la gravedad de este tipo de crisis, comparado con los que tenían en el pasado. Recordemos la peste negra en Europa o los estragos que causaron enfermedades como la viruela en América o la más reciente gripe española a principios del siglo XX. Para enfrentarse a todo este tipo de emergencias, tanto desde la prevención, destinada a evitarlas o reducir su impacto, como de la actuación rápida una vez que la crisis se ha desatado, los gobiernos y las ciudades cuentan con unidades de especialistas cada vez más preparadas y mejor equipadas. En este sentido, me gustaría destacar la capacidad de adaptación y respuesta a estos nuevos retos que han demostrado instituciones como la Guardia Civil en España, creando unidades como el SEPRONA, destinada a la defensa del medio ambiente y encargada de perseguir delitos ecológicos como el vertido de contaminantes o la destrucción de la fauna y la flora de nuestro país. O el propio Ejército con su UME, la Unidad Militar de Emergencias, y que constituye otra prueba más de la importancia que estamos empezando a dar a este tipo de riesgos y amenazas. Por primera vez en la historia, los ejércitos de algunos de los países más desarrollados, el caso español no es el único, están formando, entrenando y equipando unidades militares de especialistas preparados no ya para enfrentarse a otros ejércitos en guerras convencionales, sino para luchar contra desastres naturales como incendios, inundaciones, terremotos y otras calamidades. En definitiva, equipos de especialistas como la UME, policía, bomberos, unidades de rescate y emergencia sanitaria como la Cruz Roja, DIA o el SAMUR en Madrid, Protección Civil, etc., cada vez más preparadas y mejor coordinadas entre sí, constituyen, por así decirlo, la respuesta rápida y activa ante cualquier crisis y emergencia a la que nos enfrentemos. Pero las ciudades, además de activamente, también han aprendido o están aprendiendo a defenderse pasivamente. Y al conjunto de actuaciones que constituyen la defensa pasiva de las ciudades es a lo que hemos dado en llamar resiliencia urbana. Si nos remitimos al diccionario de la Real Academia, veremos que la palabra resiliencia tiene dos acepciones. Primera, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Segunda, capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Es decir, es esta capacidad de recuperación la que marca la diferencia importante entre resistencia y resiliencia, pues si no es para recuperarse, la resiliencia no tiene sentido. Una estrategia resiliente es aquella capaz de adaptarse y amoldarse a las circunstancias. Por poner un ejemplo, sería la de una rama flexible o un junco que se dobla con el viento en lugar de resistir hasta quebrar y partirse, regresando a su posición original cuando el viento cesa.
La resiliente, en lo referente al ámbito urbano, es un fenómeno poliédrico. Presenta muchas caras y actúa en muchos frentes, todos ellos relacionados con la sostenibilidad, o sustentabilidad, como le llaman en América. Podemos decir sin temor a equivocarnos que aquello que es sostenible será también resiliente y viceversa. Sostenible ecológica y económicamente, como afirma el Banco Mundial, por cada euro invertido en estrategias de resiliencia se ahorra una media de 7 en respuestas de emergencia, una vez que la crisis se ha desatado. Los aspectos en los que inciden las estrategias de resiliencia urbana, con todas las variantes y matices que queramos añadir, se resumen fundamentalmente en 4. El primero de ellos engloba todas las medidas y actuaciones destinadas a reducir la dependencia del exterior. En la medida en la que la ciudad sea capaz de producir y almacenar sus propios recursos, estará mejorando su capacidad de resistencia y recuperación ante una crisis, sobre todo si ésta se prevé larga o incide de manera particular en los sistemas de comunicación y suministros. Entre las acciones concretas destinadas a reducir la dependencia del exterior, podemos destacar las destinadas a producir en la misma ciudad tanto energía como alimentos. La agricultura urbana, huertos en parques, cubiertas y terrazas verdes, la autosuficiencia energética mediante renovables, placas, aerogeneradores, etc. Las destinadas a reducir el despilfarro y el consumo en general, reducir la fracción resto, destinada a incineradora o vertedero, reparar, reciclar y reutilizar alargando la vida útil de bienes y objetos, y las que desde el campo del planeamiento y la legislación buscan la gestión sostenible y eficaz de recursos naturales particularmente escasos y valiosos, como son el suelo, el agua o el aire, haciendo un uso eficiente del suelo ya urbanizado sin malgastar el urbanizable, procurando mantener su calidad, reduciendo la contaminación en el caso del aire, o favoreciendo la permeabilidad del terreno y creando infraestructuras como depósitos y tanques de tormenta destinadas a evitar inundaciones y permitir la reutilización para riego en el caso del agua. Aquí vemos un ejemplo de huerto urbano, en este caso en una cubierta plana. Otro ejemplo de lo mismo. Aprovechamiento del agua de lluvia para riego de parques y jardines, antes de que se pierda en el sistema de alcantarillado urbano. La creación de tanques de tormentas y aljibes enterrados bajo parques y plazas puede servir tanto para evitar inundaciones como para disponer de reservas de agua destinadas en principio al riego, pero susceptibles de ser potabilizadas en caso de necesidad. La producción de energía mediante aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, placas termosolares o cualquier otro sistema de renovables, medidas todas ellas complementarias con la mejora del aislamiento térmico de los edificios, que buscan tanto el ahorro económico como reducir la contaminación y la dependencia energética del país. En lo referente a estos aspectos de producción y ahorro energético, la normativa, al menos la española, con su Código Técnico de la Edificación, es cada vez más exigente. Aquí podemos ver otro ejemplo de producción de energía, en este caso mediante aerogeneradores instalados en una torre de oficinas. En Dubái, si no estoy equivocado. Y otro tanto podemos decir de los residuos urbanos. Lo resiliente y lo sostenible, o sustentable, es su recogida selectiva, pasando de una economía lineal basada en producir, consumir y tirar, a otra de carácter circular, en la que las 3 R's, reutilizar, reparar y reciclar, nos permitan reducir al mínimo lo que denominamos fracción resto. Como ejemplo al que deberíamos tender, en los países nórdicos ya están cerca de conseguir reciclar o reutilizar el 80% de los residuos que generan. El segundo aspecto sobre el que actúa la estrategia resiliente es el de la movilidad urbana, buscando en este caso no solo reducir,
el consumo de combustible y energía en general, lo que entraría de lleno en el primer aspecto que acabamos de ver, sino evitar también el colapso y el caos circulatorio, que podría llevar a dificultar mucho tanto las tareas de rescate y evacuación como las de abastecimiento de la ciudad en una situación de crisis. Como vemos, también en este caso la movilidad resiliente coincide plenamente con la sustentable, pues sus objetivos son los mismos: reducir el tráfico motorizado. Recordemos que las principales vías de comunicación deberán estar libres y despejadas para atender la emergencia, favoreciendo en su lugar modelos de movilidad más saludables, racionales y económicos, como el peatonal y ciclista, combinados con el transporte público. Las acciones más destacadas en este aspecto empezarían por reducir en sí misma la movilidad, que siempre tiene costes, en favor de la accesibilidad, con políticas y planes destinados a favorecer las densidades edificatorias elevadas, la mezcla de usos del suelo y los pequeños equipamientos de barrio frente a los grandes equipamientos e infraestructuras urbanas. Y ya más concretamente en el campo de la movilidad estarían todas las acciones destinadas a disuadir el uso del automóvil particular en favor de medios de transporte alternativos que antes he mencionado. Peatonalización de calles, ampliación de aceras, creación de ciclovías y carriles bus, la mejora y ampliación del transporte público, favoreciendo la intermodalidad, penalización del uso del automóvil privado, reduciendo plazas de aparcamiento en general, estacionamiento por tiempo limitado, OTA, grúas y cepos, establecimiento de límites y controles de velocidad, áreas 30 y radares, incremento de controles e impuestos, ITV, circulación, combustibles, etc. Aquí podemos ver un ejemplo de peatonalización de un espacio público, en Madrid concretamente, otro de una intervención urbana en la que se ha reducido considerablemente el espacio destinado a los vehículos de motor en beneficio de peatones y ciclistas. Y en esta imagen vemos lo que es la intermodalidad o combinación de distintos medios de transporte. Hay ciudades como Copenhague en las que sus ayuntamientos ya exigen a los taxistas que sus vehículos vayan equipados con un portabicicletas en el maletero por si un ciclista, por la razón que sea, requiere sus servicios. El tercer aspecto sobre el que debe actuar una estrategia resiliente es el de intentar diversificar y multiplicar tanto las fuentes como las rutas de abastecimiento. En lo referente a la resiliencia, es siempre mucho mejor lo pequeño y repartido que lo grande y concentrado. Muchos edificios produciendo electricidad mediante placas fotovoltaicas o aerogeneradores o pequeños depósitos de agua o alimentos repartidos por toda la ciudad serán siempre mejor que un almacén general, una gran central eléctrica o un único embalse que abastezca a toda la ciudad. En este aspecto es fundamental también la morfología de las rutas por las que nos van a llegar los suministros, y me da igual si hablamos de agua, energía, alimentos o medicinas. En todos los casos son preferibles siempre las estructuras cerradas en anillo y mejor aún en red o malla con múltiples nodos y conexiones que las abiertas y ramificadas en forma de árbol. Entre las actuaciones destacadas a favorecer la resiliencia en este aspecto estarían, por tanto, las que acabo de mencionar. Evitar redes de suministro abiertas, lineales y en árbol, procurar establecer circuitos cerrados y mejor aún organizados en red, favorecer la proliferación de pequeños productores emisores frente a un único proveedor, autosuficiencia energética en los edificios, pequeñas centrales termoeléctricas de barrio, depósitos de agua, tanques de tormentas repartidos por toda la ciudad, etc. Esta imagen corresponde a una fotografía aérea de la ciudad de Monterrey, en el norte de México, y con el permiso de mis amigos regiomontanos, espero que no se enfaden, la traigo como antiejemplo o ejemplo de lo que es una estructura de comunicación en forma de árbol, que es lo que hay que intentar evitar. Si se fijan, toda la conexión de la ciudad con el centro del país se realiza a través de un único corredor con dirección sudeste que discurre por el valle del Panuco. Si esta arteria fallara,
se complicaría mucho tanto el abastecimiento como la evacuación de la ciudad en caso de emergencia. Pero aún hay más, porque la estructura urbana interna de la ciudad, salvo en el centro histórico, está formada principalmente por colonias cerradas, lo que allí se conoce como fraccionamientos, con un único acceso vigilado para toda la comunidad. Imagínense el caos circulatorio que resultaría con todo el mundo intentando entrar o salir con sus vehículos por estos cuellos de botella. Por el contrario, disponer de estructuras cerradas en anillo, como las M30 y M40 de Madrid, que se complementan además con una red interna de calles abiertas y conectadas entre sí, facilita mucho tanto el abastecimiento como la evacuación, pues si colapsara alguna de las rutas de acceso, siempre podríamos contar con otras alternativas para llegar al mismo lugar. El cuarto aspecto en el que debemos incidir si queremos favorecer la resiliencia es el social. Preparar a la población para soportar en las mejores condiciones posibles las penalidades y adversidades que toda crisis conlleva. Sinceramente, creo que este aspecto, a mi juicio el más importante de todos, es también nuestro talón de Aquiles. Al menos en Europa, donde el estado del bienestar que disfrutamos desde hace más de medio siglo nos ha hecho muy cómodos y blanditos, muy poco propensos a soportar sufrimientos y penalidades, en definitiva, muy poco resilientes. Tengo la impresión de que hoy en día nuestras ciudades están mejor preparadas que nuestras sociedades para soportar la adversidad. Quizás porque afortunadamente para nosotros no hemos tenido que padecer las desgracias y calamidades que les tocó vivir a nuestros abuelos. Me cuesta imaginarme a los habitantes de cualquier ciudad europea soportando con el estoicismo, la resignación y la naturalidad con la que lo hace este lechero londinense el horror y la destrucción que le rodea. Y digo europeos, porque la realidad es que en otras partes del mundo este tipo de actitudes tan estoicas y resignadas, tan profundamente resilientes, sí se están produciendo, como podemos ver en esta foto tomada en Siria. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar en general la capacidad de nuestras sociedades para afrontar y responder adecuadamente a la adversidad? Aparte de educar a las nuevas generaciones en valores como el civismo, la solidaridad y el respeto y acatamiento de normas y leyes, que son la base de la que depende el futuro de cualquier sociedad, es importante también, y más en una sociedad tan individualista como la nuestra, impulsar y fortalecer todas aquellas fiestas y tradiciones, así como asociaciones, que promuevan la relación interpersonal y el sentimiento de pertenencia a un colectivo. Favorecer el asociacionismo, el voluntariado y la participación ciudadanas, mediante coros, orfeones, cofradías religiosas o gastronómicas, asociaciones culturales y deportivas, promover y mantener la celebración de fiestas patronales y tradiciones populares, desarrollar actividades lúdicas, deportivas o culturales que fomenten el encuentro, relación y participación ciudadanas. Agrupaciones corales como la de esta foto, en la que cada integrante es una voz más del conjunto en el que se integra y responde de manera coordinada a la batuta de su director. O hermandades y cofradías, en las que también se trabaja en equipo y cuyos lazos de solidaridad se mantienen durante todo el año, con talleres y cursos de formación, actividades o cajas de solidaridad, organizadas y gestionadas por la misma hermandad, mediante las que los más pudientes ayudan a sus compañeros más desfavorecidos. Fiestas, como las de moros y cristianos, tamborradas o alardes, como este que vemos de Irún, en las que los vecinos se organizan por compañías y a cuya organización y estructura interna de mando se podría recurrir para ayudar en tareas auxiliares a los equipos de emergencia ante crisis y catástrofes. De todos modos, como he dicho, lo principal es la educación. Charlas y cursos como este de la policía en colegios e institutos ayudan a sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la sociedad hoy en día y les enseñan a responder adecuadamente en situaciones de emergencia. Seguramente, en este sentido también, es en el que va la idea del presidente de Francia, Emmanuel Macron,
de restablecer el servicio militar con carácter obligatorio. En un mes, que es el periodo de tiempo al que pretende limitarlo, no es posible formar un soldado, pero sí que lo es formar y concienciar a chicos y chicas sobre los riesgos, amenazas y crisis, incluyendo ejercicios y prácticas, en el ambiente de camaradería y compañerismo al que la convivencia obliga, creando relaciones y amistades entre jóvenes que de otro modo no se hubieran conocido. Si es este el objetivo de Macron, bienvenido sea. La sociedad francesa estará en el futuro mejor preparada que la nuestra para cuando vengan mal dadas. Otra persona a la que también le preocupa la resiliencia de su sociedad y que no parece dispuesta a esperar que la catástrofe se desate para actuar es la canciller alemana Angela Merkel, que ya en agosto de 2016 recomendó a los alemanes que hicieran acopio de lo básico para poder aguantar hasta 10 días sin ningún tipo de suministros o servicios. Concretamente les pedía que hicieran acopio de agua embotellada, 2 litros por persona a día, alimentos no perecederos como el arroz, legumbres, conservas, galletas, etc., medicamentos básicos, un botiquín casero con analgésicos, aspirinas, antiácidos, antidiarreicos, etc., fuentes de energía, pilas, un pequeño hornillo con combustible para cocinar, velas y dinero en metálico, en previsión de que pudieran dejar de funcionar los cajeros. Por supuesto, en cuanto se conoció la noticia, aparecieron por todas partes los conspiranoicos de turno, especulando sobre la inminencia de un atentado o cualquier otro tipo de calamidad que Alemania conocía y para la que preparaba a su población. La realidad es que el gobierno alemán no tenía conocimiento de nada que fuera a ocurrir. Lo que sí tenía y tiene elaborados, como cualquier gobierno responsable, es una serie de planes de contingencia ante distintos supuestos de posibles riesgos y amenazas, muchos de los cuales afectarían infraestructuras vitales que, caso de resultar dañadas, tardarían un tiempo en ser reparadas. Tiempo en el que bastante trabajo tendrían ya la policía y los equipos de rescate y emergencias como para tener que hacer frente además a ataques de pánico, histerias colectivas y saqueos más o menos generalizados. Y ya para terminar, hemos visto antes el riesgo que supone el ciberterrorismo y la ciberguerra, y lo vulnerables que somos a este tipo de ataques debido a nuestra creciente dependencia tecnológica. También que la propaganda y la desinformación, los bulos y mentiras o fake news se aprovechan de las nuevas tecnologías para llegar más lejos a más gente y estar más presentes que nunca. Pero no podemos negar que la sociedad, sobre todo las generaciones que ya son nativas digitales, cada vez viven más enganchadas a este tipo de dispositivos y aplicaciones, y que como herramienta que son, también se puede hacer un buen uso de ellas. Aquí podemos ver una relación de los portales y redes sociales más populares con su alcance en millones de usuarios tanto en España como en el resto del mundo. Las instituciones deben hacer un esfuerzo, muchas ya lo están haciendo, para hacerse visibles y estar presentes en todas estas redes. En este sentido, cuentas con contenidos interesantes y atractivos como las que tienen en Twitter la Policía Nacional o la Guardia Civil están haciendo una gran labor, tanto en lo referente a la prevención como a la información y a la concienciación. Además de estas, otras cuentas de redes sociales que deberíamos tener presentes son las de los VOST, por su acrónimo en inglés Virtual Operation Support Team, o voluntarios digitales de emergencias, que previenen y avisan de riesgos como los meteorológicos, proporcionan pautas de comportamiento ante distintos tipos de crisis y se dedican también a contrastar y desmentir los bulos. Pensemos que en una situación de crisis, al margen de su naturaleza, si no entraña la caída de las telecomunicaciones y las distintas redes sociales continúan funcionando, la confusión y el ruido mediáticos que generarán será enorme. Los bulos y las mentiras serán lo primero que por su carácter sensacionalista correrán y se propagarán como la pólvora. Mantener la calma y seguir las advertencias y consejos, dando credibilidad únicamente a las noticias confirmadas y contrastadas por páginas como la de VOST, Policía Nacional o Guardia Civil,
junto con alguna otra como la de Maldito Bulo, dedicadas a desmentirlos, será la única manera de evitar que nos engañen. Y hasta aquí la presentación. Antes de terminar, voy a dejar en pantalla mi correo electrónico, por si quieren ponerse en contacto conmigo. Ahí lo tienen. Y dejo también el enlace a mi página web, en la que entre otras cosas podrán encontrar, si quieren, esta y alguna que otra conferencia. Y nada más, agradeciendo su presencia y esperando que el asunto y la exposición les hayan resultado interesantes, me despido.